Hola, buen día. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Una vez más en la continuidad de la práctica, en este caso con el trabajo práctico número 2, donde empezamos a desarrollar contenidos que hacen ya la unidad número 3. En esta ocasión, y vamos haciendo ya la presentación correspondiente, este, el tema que nos convoca, el que vamos a intentar desarrollar, es el tema de embargos judiciales sobre sueldos. Es decir, situaciones en las cuales los empleados que están en relación de dependencia de una determinada empresa, por haber incurrido en deudas y no haber cumplido, pueden generar que se les embargue el sueldo, y entonces es ahí la empresa la que tiene que actuar y hacer de agente de retención para ir depositando dentro de los límites permitidos, hasta cubrir ese embargo que hemos recibido por medio de un oficio, ¿no? Y nosotros, si vamos a actuar como asesores de la empresa en materia de liquidación de sueldos, bueno, es uno de los elementos que en algunas ocasiones se suelen presentar. En la continuidad en el cronograma, bueno, hoy 1 de septiembre está disponible este video y el material de trabajo. Luego, ustedes tienen el tiempo de trabajo para el desarrollo, para tratar de tenerlo avanzado de forma tal que nos volvamos a ver ya de manera sincrónica en la clase prevista para la semana que viene, el martes 7, y podamos compartir cualquier tipo de inquietudes y puesta en común en cuanto a este práctico. La referencia normativa que tiene este tema es el decreto no muy nuevo, porque es bastante antiguo en el tiempo, el decreto 484 del año 87. Aplica para todo lo que es embargo sobre deudas comunes. Y a modo de repaso, porque esto en definitiva sé que con Javier lo han desarrollado, pero bueno, para que nos enfoquemos de lleno en la actividad y tengamos un poquito el resumen de lo importante para tener en cuenta en materia de pautas de trabajo, todas aquellas remuneraciones que se van devengando mes a mes, así como también en el caso que corresponda en los meses donde está el SAC, por regla general, como principio, son inembargables, pero claro, totalmente no, parcialmente. Entonces fíjense que nosotros remarcamos, son inembargables solo hasta el importe del salario mínimo vital y móvil, con lo cual se transforma en un dato muy importante. Yo tengo que conocer cuánto es ese valor y si va cambiando, porque muchas veces, y en la actualidad nos ocurre, no es un valor fijo y estable, sino que se va actualizando. Entonces en cada mes es lo que debo respetar, y hasta ese límite yo no puedo retener nada. De ahí en adelante, lo que exceda, sí. ¿Y de qué manera? Bueno, hay dos pautas, o un 10 o un 20%. ¿Y de qué dependerá? Bueno, dependerá del valor de la remuneración. O sea, aquellas remuneraciones que superen el doble de ese salario mínimo vital y móvil, será un 20%. Las que no alcancen a superar al doble del mínimo vital y móvil, será solamente el 10%. Y ahí es la función nuestra de ir mes a mes aplicando este criterio y determinando la cuota de embargo y por ende a retener en el recibo de sueldo al trabajador. Presten atención que hablamos de remuneraciones, con lo cual por regla general siempre apuntamos a todos los conceptos remunerativos. Entonces, si pienso en aplicar el decreto 484 a deudas comunes, le digo, ok, afirmativo, como está en la imagen, sí. Y además se extiende, que también es aplicable, a las situaciones de liquidaciones finales donde incluimos indemnizaciones. Esas indemnizaciones por antigüedad, por preaviso, por integración de mes de despido, todo lo que hace a normalmente un desenlace de corte de relación laboral, algo que vamos a desarrollar en extenso en la unidad 7. Pero en líneas generales, para que tengan idea, también eso está alcanzado. Y no solo está alcanzado por el embargo, sino sin ningún tipo de límite en cuanto a una porción de la indemnización que no pudiera tocarse. No, acá no se tiene en cuenta el mínimo vital y móvil como para que no se considere el embargo, sino solamente se toma como una referencia para saber si cuando voy a tener que aplicar la retención sobre indemnizaciones, que sea directamente un 10 o un 20% del total de lo que liquido. Y ese 10 o 20 surgirá de comparar el valor de las indemnizaciones con el mínimo vital y móvil, pero no para que una parte no se embargue, sino simplemente para estos fines, de si tengo que aplicar el 10 o el 20. No como en el caso del sueldo
común, mensual, habitual, o el SAC en la época de liquidación, que hay un monto inembargable que es el que garantiza el salario mínimo vital y móvil. Eso es importante la diferencia. Bien, si yo me planteo esa misma normativa, la que planteé hace un ratito, ¿también aplica para cuando me embargan para ir formando o ir pagando una cuota alimentaria? No, acá está, digamos, no se aplica más que decir está prohibido, pero para que se entienda en la gráfica. Lo que yo quiero decir es que tengo que distinguir cuando me llega un oficio a la empresa donde lo que le están embargando al empleado es deudas comunes, aplico el 484 y todo lo que recién les dije, a lo diferente si llega un embargo por medio de un oficio judicial donde por haberse separado, por no tener la tenencia de los hijos, al trabajador le embargan y le piden a la empresa que vaya descontándole lo que es cuota alimentaria. ¿Por qué no se aplica el 484? Porque en esos casos el oficio mismo será el que establezca, por parte del juzgado de familia, el porcentaje a retener y la base de cálculo, o sea, sobre qué se va a aplicar ese porcentaje. Entonces, son dos alternativas diferentes que no se aplican de la misma forma. Vayamos a la tarea concreta de nuestra actividad. Nosotros, por un lado, para no hacerlo tan acotado a un solo periodo, a un solo mes, vamos a trabajar con espacios de tiempo de semestres. Entonces vamos a decir, bueno, el primer semestre, por ejemplo, del 2021, el práctico, digamos, plantea, quiere que desarrollen, que ustedes tengan en cuenta la realidad del trabajador al cabo del semestre, cuánto es lo que fue cobrando mes a mes, que ustedes utilicen la tabla con los valores del mínimo vital y móvil que les proporcionamos como dato para que lo puedan utilizar, y sobre eso apliquen lo que más o menos recién yo les explicaba y ustedes han visto a partir de la teoría, el decreto 484. ¿Cuál es la tarea? Si yo tomo un ejemplo, me abstraigo de lo que es la actividad práctica 2, simplemente un número ejemplo para que lo entiendan. Si yo en enero tengo una remuneración de 60.000 y sé que en la tabla donde me fijo cuánto fue el mínimo vital y móvil fue 20, yo sé y comparo con lo que mencionaba en el 484, que es mayor la remuneración a el doble del salario mínimo vital y móvil, porque tendría que ser 40 y es 60 el doble, o sea que es más del doble. Entonces, sobre el excedente, porque 20 es inembargable, el excedente entre 60 y 20, que es 40, le aplico, por el criterio que les explicaba, la tasa del 20% o la alícuota del 20%. ¿Cuánto es lo que le podría retener como máximo? 8.000, porque es el 20% de 40, que es lo que excede al mínimo vital y móvil. El primer mes va a ser 8.000 lo que acumule, porque hasta ahora no había retenido nada. Ahora el segundo mes va a ser los 8.000 de enero, más lo que sume febrero, y así sucesivamente. Y si yo quiero saber cuánto es lo que me va quedando pendiente para cumplir y terminar con esto, bueno, si el embargo que recibí hablaba de 100.000 pesos, habiendo retenido 8, todavía me faltan 92 para retener. Entonces, en la continuidad de la relación, a partir de los próximos meses, se irá acumulando más de retención y por ende el saldo de embargo va a ir siendo más bajo. Eso también, de alguna manera, nosotros en el práctico queremos que ustedes lo muestren, lo planteen, como dato una vez que se termina el semestre, que será lo del punto 2. Voy haciendo el cálculo de la retención mensual y voy llevando el acumulativo y el saldo de embargo para cuando termine el semestre saber si lo pude cumplir y el embargo quedó totalmente cubierto, o si aún todavía me queda tiempo por delante para seguir reteniendo porque el importe del embargo es superior a lo que se podía retener. El punto 3, ya vinculado con el desarrollo de la actividad, tiene que ver con la cuota alimentaria. Eso que yo les comentaba que no se rige por el 484. Entonces ahí ustedes van a tener que prestar atención a cómo plantea el oficio, donde nosotros le detallamos cómo al mismo empleado del inciso C, en el inciso D, le planteamos la situación de que también llega un embargo, pero esta vez por cuota alimentaria. Y el juez se pronuncia, donde habla de un porcentaje a retener, la base sobre la cual hay que aplicarlo. Bueno, la idea es que ustedes lo tengan en cuenta y tomen la referencia a todos esos datos para poder desarrollar válidamente el inciso D. Un inciso D que va a tener no estos números, pero un esquema similar. Es decir, vamos a encontrar que va a ser el tribunal, el juzgado, en este caso el juzgado de familia, el que nos plantee, bueno, supongamos que fuera así. De acuerdo a lo que cobra el trabajador, ustedes tienen que tomar los importes netos de cada mes. Neto me refiero a que del total remunerativo hay que ver cuánto es lo que realmente el trabajador después percibe. En este caso, si consideramos los descuentos de ley, los clásicos descuentos del 17%, sobre este ejemplo me quedaría un sueldo neto de 83.000. Entonces, si lo que establece la justicia por medio del oficio, que el juez determina que hay que retener un 20%,
tendré que aplicar el 20%. Si me dice que es un 15, un 15, un 30, un 30. Del total que la misma pauta judicial me fija. En este caso, por ejemplo, el importe neto mensual, no lo remunerativo como hacíamos con las deudas comunes. El 20% de 83 me da 16.600, sería el valor que en el recibo de sueldo debe figurar como una retención por cuota alimentaria. Y obviamente, la función de actuar como agente de retención no termina ahí se lo desconté por recibo, después yo tengo que depositarlo en la cuenta correspondiente, en la CBU que me indique el oficio judicial, porque ese en definitiva es el objetivo, descontarle al trabajador para depositarlo a la orden de una cuenta judicial, que es el destino o el objetivo del embargo. Y nosotros finalmente lo que pretendemos es que ustedes, en este caso, que es un mismo trabajador, que en el inciso C le practicamos una retención por deudas comunes, y en el D por cuota alimentaria, que podamos ir reflejando en el esquema que le brindamos en las hojas de trabajo, en ese Excel que ustedes van a poder usar, cuánto es la suma de lo que le retengo en el inciso D más lo que le retengo en el inciso D. Y ahí hace el total de lo que son los embargos para ese trabajador. Bien, más allá de este ejemplo de ilustrativo para que vean simplemente cómo quedaría un recibo de sueldo, recuerden, más allá de este video que les va a servir de guía, tienen el enunciado del trabajo práctico y tienen, que es muy importante, una referencia de herramienta de trabajo que se la damos a partir de un Excel donde en cada uno de los incisos hay un esquema de trabajo para que lo puedan desarrollar. ¿Se hace únicamente de esa forma? No, es la que nosotros planteamos y para poder trabajar y hacer una comparación en común. Podrán hacer como ustedes quieran, pero esa es una herramienta útil para que podamos todos apuntar a un desarrollo similar y después controlar debidamente. Bien, ¿cómo se vería un recibo de sueldo? Bueno, como está acá, un poco resumido a lo que es la parte central de lo que es los descuentos en este caso. Si este trabajador tuviera una remuneración de 50.000, tendría los descuentos de ley que ustedes ven acá, el 17%, y hipotéticamente, si tuviera un embargo judicial de deudas comunes que fuera 6.000, y uno de alimentos que fuera 12.450, fíjense que es un trabajador que del total remunerativo de 50 termina cobrando efectivamente 23,050. ¿Por qué? Porque todo lo demás tiene que ser o es retenido por la empresa y será depositado las distintas formas que corresponda hacer esos depósitos, ¿no? Los que tienen que ver con el 17% irán en el formulario de aportes y contribuciones, y lo que tienen que ver con los embargos, bueno, a las cuentas donde los embargos indiquen al momento de recibir cada uno de los oficios. Bueno, alegría para los que estaban penando, y esto no se terminaba, ya llegamos al final. Algunos si lo siguió, no sé si muchos, pero bueno, tengo la esperanza que a alguno le haya sido útil y haya prestado atención como el peque acá en la imagen. Bueno, un agradecimiento. Y el mismo también para el que contó los minutos o los segundos, porque esto ya estaba aburriendo. Bueno, lo mismo también. A todos gracias, espero haberlos ayudado y que sea útil para el desarrollo de la actividad.